Muy buenos días a cada uno de los estudiantes de la institución educativa Virgen del Carmen. Mi nombre es Yasmín Aragón Salas y continuamos nuestro trabajo en el área de comunicación. Continuamos aprendiendo en casa o aprendiendo desde casa. Muy bien, queridos estudiantes. La sesión de hoy es una sesión perteneciente a la ortografía, una sesión muy interesante, una sesión el cual nos ayudará a escribir y expresarnos de manera correcta. Sabemos que en nuestro día a día debemos utilizar los términos y palabras adecuadas para poder así, de esta manera, llegar a nuestros receptores de forma clara y precisa. Es por esta razón que este tema dentro de la ortografía nos va a ayudar muchísimo en este campo. Bien, el día de hoy vamos a trabajar lo que corresponde al queísmo y dequeísmo. Sí, entonces la sesión del día de hoy va a estar íntimamente ligada al tema de queísmo y dequeísmo. Queísmo y dequeísmo. ¿Qué cosas serán los queísmos y qué serán los dequeísmos? Bien, vamos a decirlo así, que es el mal uso de dos términos, una preposición más un término conocido o que normalmente utilizamos que vendría a ser el que. Entonces, una de estas preposiciones que básicamente va a ser la de, acompañado de este término que sería el que, utilizados en una mala o en un mal contexto, utilizados de manera equívoca o errónea. Prácticamente este tema se va a desarrollar en base del mal uso del qué y el de qué. Entonces, de esta forma vamos a dar inicio con el propósito de nuestra sesión de aprendizaje. ¿Cuál vendría a ser el propósito que debemos enmarcarnos para trabajar el día de hoy? Es diferenciar el uso del queísmo y dequeísmo, ¿sí? De los queísmos y los dequeísmos. Es un tema bastante sencillo, un tema muy interesante. Quizás la teoría resulte complicada, pero en la práctica te darás cuenta que simplemente debemos saber reconocer el verbo correctamente y ya tendremos resuelto nuestros ejercicios. Muy bien, de esta forma vamos a dar inicio con nuestra sesión arrancando con la teoría. Bien, vamos entonces a establecer justamente la teoría del dequeísmo y del queísmo. No importa el orden. Vamos a comenzar entonces. Sabemos que esta clasificación dentro de la ortografía corresponde al queísmo y dequeísmo, o dequeísmo y queísmo. Vamos a entender qué cosa es el dequeísmo. Dice que es el uso, va a ser el uso, usar incorrectamente la preposición, como lo hemos mencionado. ¿Qué preposición? Esta preposición, la preposición de delante de la conjunción que o término que. Bien, delante de la conjunción que. Muy bien. Entonces nos dice que si usamos incorrectamente la de delante de la conjunción que, en los casos en que la preposición no viene exigida, quiere decir que no deberíamos utilizar este término, esta preposición, no deberíamos utilizarla, pero la usamos y dice, no viene exigida por el verbo, o sea que tenemos que analizar al verbo para saber si esta preposición está correcta delante de esta conjunción u otra palabra del enunciado. Entonces, ese es el dequeísmo, utilizar el de que delante de un verbo o después de un verbo, pero ahí al lado del verbo y que nos dé una información quizás errónea o tenga una fonética, vamos a decirlo, mal pronunciada o hasta una cacofonía, un sonido desagradable. Entonces tenemos que justamente distinguir. Entonces el dequeísmo es cuando utilizamos el término de que, quiere decir preposición y conjunción, de que en una oración o en un enunciado y esto estaría mal, no corresponde. Ese es el dequeísmo.
¿Qué más nos dicen sobre el dequeísmo? Nos dice, por ejemplo, le pidió de que se fuera. Si yo digo, le pidió de que se fuera. Mira, ahí hay una cacofonía, porque suena mal. Le pidió de que se fuera. Además que está sumamente equívoca la pronunciación y el significado ha cambiado, ya no se entiende. Entonces el receptor no va a entender el mensaje. Lo correcto, esto que vemos acá es un dequeísmo, porque es el mal uso del de qué, dequeísmo, del de qué. Lo correcto sería decir, le pidió que se fuera. Solamente utilizar la conjunción que o el término que. Le pidió que se fuera. Eso sería lo correcto. Miren, entonces en esta primera oración hay un caso de dequeísmo y aquí sería lo correcto. Su propósito es de que pasemos un buen rato. A ver, su propósito es de que pasemos un buen rato. Este no tiene cacofonía porque sí suena hasta aceptable, no suena tan mal como el anterior, le pidió de que se fuera. Ese sí suena mal. Entonces, vamos a ver abajo. Su propósito es de que, mira, aquí está el verbo es, o también el pasemos, de pasar, ¿no? Entonces, veamos. Su propósito es de que, ajá, de que pasemos un buen rato. Vamos a ver cuál es el verbo. ¿Cuál es su propósito? Que pasemos un buen rato. ¿Te das cuenta? La misma pregunta, cuando yo le pregunto, la respuesta no utiliza de. ¿Cuál es el propósito o cuál es su propósito? Que pasemos un buen rato, no de que pasemos un buen rato. Entonces, en automático, cuando yo le pregunto al verbo o hago la pregunta para reconocer, la respuesta es la siguiente. Su propósito es que pasemos un buen rato, no de que pasemos un buen rato. Nuevamente, en esta primera oración hay un ejemplo o hay vamos a decir, un enunciado de dequeísmo. Muy bien. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Bien, continuamos. También nos dice que una variante del dequeísmo consiste en sustituir la preposición de, esta preposición de, con en. Dice que una de las variantes, dice que también hay dequeísmo cuando vamos a sustituir ese de con en, que no debería. A ver, vamos a ver. Dice confiar en, insistir en. Por la preposición de, podemos, dice, cambiarla. A ver, confío de que lo hagas en lugar de confío en que lo hagas. Entonces, muchas veces, en vez de utilizar correctamente el término en que, en algunos casos ocurre, utilizamos el de que. Nuevamente aparece el dequeísmo, pero lo correcto sería el en que. Quiere decir que la preposición de la estamos cambiando justamente con el término en. Eso sería lo correcto. Entonces, nuevamente el dequeísmo. Confío de que lo hagas. Incorrecto. ¿Qué confío? Confío que lo hagas. O también puede ser correcto, confío en que lo hagas. Eso también vendría a ser lo correcto. Bien, de esta manera podemos entonces llegar a lo siguiente. Un método para averiguar si la preposición de, ya la conocemos en el dequeísmo, tiene que preceder o no a la conjunción que, es construir el enunciado en forma interrogativa, como lo hemos venido haciendo. La preposición será necesario si aparece en pregunta. Por contra, no deberá emplearse si la pregunta no la lleva. Por ejemplo, hemos dicho en antes, ¿no es cierto? Acá tenemos ejemplos. ¿Qué te pidió? ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál es su propósito o en qué confías? Ah, muy bien. Hemos visto, por ejemplo, aquí, en este ejemplo. Miren, dése cuenta que es lo mismo. Le pidió de que se fuera. Era lo incorrecto. Lo correcto era le pidió que se fuera. ¿Qué pregunto? ¿Qué le pidió que se fuera?
yo no le pregunto, ¿de qué le pidió en pregunta? De que se fuera falso, no es correcto. Yo pregunto y la respuesta me va a dar lo correcto, entonces ya no utilizo el dequeísmo. Nuevamente, su propósito es de que pasemos un buen rato. ¿Cuál es su propósito? Que pasemos un buen rato, no de que pasemos un buen rato. Entonces, de esa forma nosotros lo podemos analizar a través de preguntas. Bien, entonces, el dequeísmo en resumen, se utiliza el dequeísmo, cuando equivalga a de algo, cuando equivalga a algo. El niño se dio cuenta de que no era su amigo. Se ha dado cuenta de algo. ¿De qué algo se ha dado cuenta? Ah, de que no era su amigo. El niño se dio cuenta de algo, que era ese algo, ¿qué era? De que no era su amigo. Una técnica es hacer la pregunta, como ya hemos visto. Podemos preguntar, ¿qué no se dio cuenta que no era su amigo? O preguntamos, ¿de qué no se dio cuenta de que no era su amigo? Entonces, cuando yo utilizo la pregunta, me voy a dar cuenta si está bien escrito o hay presencia de queísmo. Entonces, ahora veamos la siguiente, que es el queísmo. En este caso, es el uso de la que en vez de utilizar el de que, a lo revés o al revés. Consiste en prescindir incorrectamente de una preposición, generalmente de delante de la conjunción que, en casos en los que su presencia sea necesaria. Bien, entonces, ¿qué me dice? Miren la oración, queísmo, cuando aparece el que, pero esto está erróneo, no está bien. En lugar de ese que, yo debería utilizar el de que. Entonces, cuando es dequeísmo, es que yo utilizo el de que, pero no debería utilizarlo, sino solo debería utilizar el que. Y en el caso del queísmo, es cuando utilizo el que, pero no debería utilizarlo, sino debería utilizar correctamente el de que. Listo. Entonces, veamos, nos dicen, de acuerdo, me acuerdo que llovía, me acuerdo que llovía. Aquí está el queísmo, me acuerdo que llovía. Pero lo correcto es decir, me acuerdo de que llovía. Lo correcto sería decir, me acuerdo de que llovía. ¿Cómo me doy cuenta? A través de la pregunta. Yo pregunto, ¿de qué me acuerdo? Aquí está el verbo. ¿De qué me acuerdo que llovía? La respuesta. ¿De qué llovía? La respuesta es de que llovía, no es que llovía. Entonces yo pregunto con cómo debería de ser y la respuesta es justamente cómo se escribe correctamente. ¿Te das cuenta? ¿De qué me acuerdo? De que llovía. Listo. Le convenció que era un error. En lugar, lo correcto sería, le convenció de que era un error. Le pregunto, ¿qué le convenció? Eso estaría mal. ¿Cómo le voy a preguntar? ¿Qué le convenció, señora? No. ¿De qué le convenció, señora? Ah, le convenció de que era un error. Lo correcto es de que era un error. La siguiente. Estoy seguro que él aprobará el examen, digamos. Listo. Ahora, yo le pregunto, ¿de qué estoy seguro? De que él aprobará el examen. No pregunto, a ver, ¿qué estoy seguro? Así preguntaría, ¿qué estoy seguro? No le pregunto, ¿de qué estoy seguro? Ah, la respuesta es lo correcto, de que él aprobará el examen. Entonces, en eso consiste. ¿Cómo me voy a dar cuenta? A través de la técnica de preguntar, de la pregunta, si es qué o de qué. Y la forma correcta me va a hacer me va a dar la respuesta, ya sea en qué o en de qué. Como procedimiento para determinar si la preposición es necesaria, se puede construir, como hemos visto en casos de dequeísmo, el enunciado en forma interrogativa o las preguntas al verbo con el qué o el de qué. La respuesta será de forma inmediata. Vamos a ver entonces algunos ejemplos, ¿sí? Dice, identifica y corrige las oraciones en que se den casos de dequeísmo. Veamos, dice, supongo
de que, aquí está, supongo de que, vamos a cambiarle de color, supongo de que, en amarillo, supongo de que pronto estaremos todos libres. Listo. Le pregunto al verbo, lo he subrayado de rojito. Tú ya sabes reconocer el verbo y estamos en un ciclo, en un grado superior, entonces sabemos correctamente reconocer el verbo. Le pregunto al verbo, ¿qué supongo? ¿Qué supongo? Así le pregunto, ¿qué supongo? Entonces la respuesta sería que pronto estaremos todos libres. O yo le pregunto, ¿de qué supongo? De que pronto estaremos todos libres. La pregunta será correcta, ¿de qué supongo? Así podré preguntar. O la correcta sería decir, ¿qué supongo o qué supones que pronto estaremos libres? Entonces aquí hay un ejemplo del uso del dequeísmo. Está mal. Aquí solamente debería ponerse el término que y no el de que. Listo, eso sería. Entonces acá había un dequeísmo. Estoy convencido de que ellas cumplirán su palabra. Nuevamente reconozco el verbo y le pregunto, ¿de qué estoy convencido de que ellas cumplirán su palabra? El primer caso. Ahora pregunto con el qué. ¿Qué estoy convencido que ellas cumplirán su palabra? Entonces esta oración es un queísmo, está correctamente utilizado el término de qué. Entonces esto está muy bien escrito, ¿sí? Está muy bien. Entonces, de esta forma yo me voy a dar cuenta de que es correcta. Listo. Veamos la siguiente. Me agrada de que hayas rectificado a tiempo o te hayas rectificado a tiempo. Agradar, verbo, agrada. A ver, pregunto. Me agrada, me dice. ¿Qué me agrada? Que hayas rectificado a tiempo. O, ¿de qué me agrada? De que hayas rectificado a tiempo, de que te hayas rectificado a tiempo. Este también está muy bien. Listo. Siguiente. Mi opinión es de que debes actuar cuando de que debes actuar cuanto antes, debes actuar cuanto antes, aquí está mal, de que debes actuar cuanto antes. Entonces, mi opinión es de que debes actuar cuanto antes. ¿De qué es mi opinión? ¿De que debes actuar cuanto antes? ¿O qué es mi opinión? ¿Cuál es mi opinión? Que debes actuar cuanto antes. Entonces aquí también hay el uso incorrecto. Tendría que ser solamente el que por la respuesta. Muy bien. Veamos la siguiente. Ellos se alegraron de que nosotros estuviéramos allí. ¿De qué se alegraron ellos? De que nosotros estuviéramos ahí. O vamos a ver, ¿qué se alegraron ellos que nosotros estuviéramos allí? No. Entonces esta también es correcta. Muy bien. De esta forma podemos realizar un análisis correcto del el uso del dequeísmo y el queísmo. Veamos los ejemplos. 2. O las actividades. Completa las oraciones con que o con una preposición seguida o el de que. Completamos con el que o el de que, cualquiera de los dos. Listo. Vamos a ver. Ha solicitado le prorroguen el contrato. ¿Qué debo decir? A ver, ¿qué ha solicitado? O pregunto, ¿de qué ha solicitado? ¿Cuál sería el correcto? ¿Qué ha solicitado o de qué ha solicitado? Claro, la primera, ¿qué ha solicitado? Entonces la respuesta es, ha solicitado que le prorroguen el contrato. Muy bien. Entonces aquí sería que. Muy bien. Veamos la siguiente. Se ha empeñado con el viajar a la sierra de fin de semana, este fin de semana. Ya, a ver, se ha empeñado de que viajará con él, viajará con él a la sierra, este está mal, viajará con él a la sierra el fin de semana. A ver, ¿cuál sería? Se ha empeñado, a ver, ¿qué se ha empeñado o en qué se ha empeñado? ¿Cuál sería?
Claro, ¿en qué? ¿En qué? ¿En qué se ha empeñado? En que viajará con él a la sierra. Y el término de en qué hemos dicho que se utilizaba en queísmo o en dequeísmo. Claro, hemos dicho que se utilizaba en dequeísmo. Entonces, se ha empeñado que viajará con él a la sierra. Lo hemos mencionado en la parte superior, el en qué, ¿no es cierto? Muy bien. Se ha empeñado que viajará con él a la sierra. ¿De que viajará? No, listo. Es probable haya examen de matemáticas la próxima semana. Preguntamos, a ver, ¿de qué es probable o qué es probable? ¿Qué es probable que haya examen de matemáticas la próxima semana? O la respuesta será, ¿de qué es probable de que haya examen de matemática? Ah, que haya examen de matemática. Muy bien. Estoy convencido. A ver, el diálogo es siempre la mejor solución. ¿De qué estoy convencido? De que el diálogo es siempre la mejor solución. Primera respuesta. Preguntamos con qué. ¿Qué estoy convencido? Ah, ya suena mal. La pregunta estaría incorrecta. Entonces es de qué. Siguiente. Insistió le acompañáramos. ¿Qué insistió? Que le acompañáramos. ¿De qué insistió? De que le acompañáramos. ¿Qué insistió? ¿Qué insistió? ¿En qué insistió? Ah, muy bien. ¿En qué insistió? Que le acompañáramos, en que le acompañáramos, no de que le acompañáramos. Listo. De esta forma podemos analizar los ejemplos de queísmos y de queísmos. Entonces, veamos, ¿qué hemos aprendido el día de hoy? Hemos aprendido acerca del queísmo y el dequeísmo. El queísmo es el uso incorrecto de la que en oraciones que no deberían utilizarse y lo correcto sería utilizar el de que. Y hemos aprendido sobre el dequeísmo, que es el uso incorrecto del de que en oraciones donde debería utilizarse el que. ¿Cómo lo hemos aprendido? A través de ejercicios, a través de la teoría y de la práctica. ¿Cómo lo pondremos en práctica? A través de nuestro organizador gráfico, a través de nuestro libro de trabajo y siempre nuestro resumen que nos va a apoyar a través de nuestro libro de teoría. Muy bien. Conmigo entonces será hasta la siguiente sesión de aprendizaje con temas de ortografía, de gramática, de comunicación, de razonamiento verbal y todo lo que compete a nuestra área. Hasta la siguiente sesión.